Final. ¿Cómo anda mi amigo Sergio? ¿Cómo andan? No sé cómo seguir después del temón de Pocho la Pantera que acaba de sonar, pero bueno, vamos a ir. Actor. ¿Cómo? ¿No? Bueno, lo tenemos a Rodri también por ahí. ¿Suena la noventosa este tema? Y queda más el hijo de Cuca, ¿viste? Sí. Siempre, como que Pero tenés vamos que a hacer lo una seguro. noventosa al lado B alguna vez, ¿no? Sí, me tienta mucho hacerla. Me tienta, la veo más para que capaz es algo que pueda llegar a pasar en post pandemia. La veo más para una noche de bar que para capaz para una noche de fiesta, ¿no? Sí. Y, ¿Viste? pero si pasás algún hit, o sea... El para tema- escuchar, no, ¿viste? El tema es Y que ahí... no te vaya mucha gente deconstruida porque se te va a complicar con las canciones del lado B. No, eso hay que tener ya cuidado. Sí, ya- hay que ya avisarlo. temas. Hay que avisarlo. Si vienen Hay canciones y artistas que ya no se pasan más. si vienen construidos, vénganse. Si vienen Epa. deconstruidos, va a estar complicado, ¿o no? Exactamente. ¿Qué no se pasa más? Y no sé, el rey del pop no se pasa. El rey del pop Epa. no se pasa. directamente lo bajaste. Y es una discusión fuerte, pero no se pasa. Muy bien. Qué discazo es Thriller igual, ¿eh? No, banco. No, banco. una cosa no quita la otra. Banco es esa bajada de cuadro. Mm. Y era algo que animaba demasiado a la fiesta, ¿no? Con Black or White. Claro. Estábamos Lo metido bajaste directamente. Kill the World también para que la gente se abrace. ¿Después del o la documental otra. de HBO o antes lo bajaste? No. Después, no. obvio que después. Post Mientras documental, que no me chao. toquen a Mother Talking, yo No, voy nunca. firme. No, siempre fija, Modern Talking. Bueno, ¿vienen los expedientes secretos? Bueno, hablando de los 90, ¿no? Hablando justamente de los 90. Me gustó ese puente que me hiciste. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco bueno, vamos a contar un poco a la gente para entrar en contexto que dentro de 2 días, o sea, pasado mañana, sábado, se cumplen 26 años de la edición de Tug Life. Rodri, está muy bueno que esté Rodri acá porque me va a corregir y lo quiero que lo haga. El English. Todo lo que yo pronuncie como el reverendo Totó de lo que es Ojo, no inglés. soy un Así experto, que- pero bueno, te voy a pero sé tratar que me vas a de... ayudar. Sí, Te voy a ayudar. Tug Life, volumen 1, es un disco de Tupac Shakur. Tupac, bueno, todos creo que lo conocemos, por lo menos de nombre, quien no está tan adentrado en lo que es el rap, el hip hop, bueno, toda la música, el gangsta, ¿no? Como se podría decir Gangsta más Paradise. claro, más claramente. Bueno, este disco es un disco emblemático de Tupac, no es ni el primero ni el último, y ni siquiera es un disco solista, justamente es un disco que hace en grupo, que le puso ese nombre, Tag Life, y donde él canalizó toda esa cuestión, donde estaba en ese 94, que ya venía cargado de muchas emociones, no solo de sus grandes éxitos en las ventas, sus problemas legales extremos, su cada vez mayor repercusión en todo lo que hacía para lo bueno y para lo malo, por un lado con lo que era defender los derechos de los afroamericanos y de los latinos y estar todo el tiempo en contra del racismo y de ser una bandera muy fuerte en todas las cuestiones sociales. Y bueno, acá logra un impacto muy fuerte en todo lo cultural. Y bueno, a partir de esta especie de aniversario, que también, si se quiere, en mes aniversario de su muerte, ¿no? Por supuesto que fue el 13 de septiembre del año 96, 24 años allí. Entonces, en todo ese mes revulsivo de lo que es septiembre para lo que fue la vida de Tupac, a partir de este disco, vamos a recorrer un poco las canciones que, como excusa, nos van a llevar a todos los diferentes aristas de su prolífica y corta vida, si les parece, queridos amigos. Dale que va. A ver, que va, vamos. Bueno, el disco este, como les contabas, es un disco que se llama Tug Life, y Tug Life también era especie de un código que él mismo iba creando, que ya les contaremos, y él participa de una Black Expo donde cuenta un poco del proyecto, una vez que presenta su segundo disco solista, y empieza a hablar de que ya no es tiempo de esperar, de que los negros esperen, sino que actúen, y ahí empieza a cranear lo que sería un disco con banda con amigos de él, ¿no? Por lo pronto estaba su hermano postizo, Mofrem, sus amigos Big Psych, Macadosis y The Rated Air,
todos raperos que empiezan a formar parte de este grupo. Después empiezan a haber muchos feats y se logra este disco que tiene como canción número 1 una que se llama Cradle to the Grave, y Rodri, estás ahí para corregirme, que Cradle to the Grave nos sirve perfecto para meternos en lo que es el contexto de su nacimiento, ¿no? Año 1969, este tema es como una especie de oda a sus padres, a su madre y a su padrastro y a toda su gente que estuvo desde chiquito, que lo crió. 21 referentes del partido de los Panteras Negras, ¿no? Fueron acusados de bombardear diferentes puntos estratégicos de Nueva York. Un caso que tuvo mucha repercusión en Estados Unidos y en el que estaba Afeni. Afeni era la madre de Tupac, quien actuó como defensora de todos los 21 acusados y ella misma fue la acusada, y estuvo durante todo su embarazo encerrada, estuvo en prisión. Un mes después de ser liberada, nace en el mayo de 1971 Tupac bajo el nombre de Les Parish Crooks, y a las semanas la madre lo rebautiza como Tupac Amaru Shakur, obviamente en homenaje al líder inca, y con la explicación de que somos parte de una historia que es mucho más grande que nosotros. En ese contexto también su padrastro estuvo mucho tiempo preso por haber defendido, y fue parte de los fugitivos más gustados del FBI durante mucho tiempo, por haber defendido a la madrina de Tupac, acusada de haber asesinado a un policía en el 73, cosa que después se comprobó que era mentira. Todo ese contexto de militancia, de clandestinidad, ¿no? Y bueno, de persecuciones donde se forja la vida de Tupac, quien nos va a llevar con el tema 1, que se llamaba Bury Me AG, y el tema 3, Shit Don't Stop, a una propuesta que siempre tuvo muy clara, y era organizarse y luchar. Lo vamos a escuchar de fondo, eso, ¿no, Vasco? Lo de Tupac ahí lo voy escuchando de fondo. Shit Don't Stop, un tema movidito, bastante bailable. Bury Me AG, más clásico si se quiere. Es el tema que abre el álbum y que advierte que seguir las reglas fue como el pecado más grande que tuvieron como movimiento, y pone lo que ya venía pregonando él durante muchos años. Ya en ese momento, este disco, ubiquémonos, estamos en el año 94, de que había que organizarse, había que luchar, y es lo que pregona la otra canción, Shit Don't Stop, donde va mostrando todas las miserias que sufre su gente y apuesta por despertar, ¿no? Despertar las mentes de la generación. Y ahí sale el Thug Life. El Thug Life, que es empieza a quedar como el código del matón, decía Tupac, donde proponía la no violencia y preocuparse por su propia gente. Thug Life es como siglas, ¿no? Que una vez contó que es The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody, que es el odio que da a los niños nos jode a todos. Especie, para traducirlo del todo, lo que significa que si seguimos criando a los niños en un ambiente tan negativo y deprimente, rodeado de racismo, de violencia y de opresión, el ciclo será siempre igual y nunca cambiará. Esto para tener también por qué, ¿no? O sea, esta organización que planteaba también tenía que ver con lo que fue viviendo, y es donde vamos a llevar con las demás canciones, pero me quería quedar, yo sé que estamos medio cortos de tiempo, así que Fe, vas a tener que decir más o menos para saber para dónde quedarme y para dónde irme tanto por las ramas según la... No, estamos perfectos. Estamos perfectos. A ver, es una historia muy fuerte la de Tupac. Yo lo veo más en la línea Malcolm X que en la línea Luther King. No sé si Rodri ahí también está conmigo en eso. Y aparte todo el contexto que vos me comentás de la madre encarcelada, es un año 60 que en Estados Unidos fue una década muy convulsionada con el tema lucha racial. Y aparte, a ver, lo que más me llama la atención y que de conocer la historia de Tupac es tenía 23 años. O sea, exactamente. La mentalidad que tenía un pibe de 23 años. 22, obviamente, cuando empezó la composición, y donde empieza a desglosarse muchas cosas que vamos a contar ahora. Pero hay un ejemplo, al final lo voy a decir de nuevo para recomendarlo, pero hay un documental muy bueno que se llama Tupac Resurrection, donde él da un ejemplo tan claro de todas las agresiones que recibía por sus letras tan, vale la redundancia, agresivas, ¿no? y peleadoras. Y él decía que bueno, imaginemos un hotel que tiene mucha comida y que nos abre la puerta y nos muestra toda esa comida, toda esa fiesta, nos invita a ver la fiesta, pero
cuando nosotros pedimos no nos da nada, ¿no? Y él dice, bueno, primero canto, tenemos hambre, por favor, déjennos pasar. Y si no hay respuesta, después canto, necesitamos comer. Y si no hay respuesta, después canto, denme comida, rompo y tiro la puerta abajo. Y si no hay respuesta, después entro y rompo todo, ¿no? Es como para ejemplificar lo que quería decir con las canciones. Y él dice, ya habíamos pedido hace muchos años, ya habían pedido las Panteras Negras, ya habían pedido los movimientos por las libertades civiles. Esa gente hoy está muerta o en la cárcel, decía Tupac. Y entonces preguntaba, ¿y ahora qué piensan que vamos a hacer entonces con estas respuestas, con este contexto, con estas consecuencias? ¿Vamos a volver a pedir? Claramente no, eso es lo que también decía. Y entonces vamos a poner un poco más en contexto con las canciones Pure or a Liquid, tema 4 del disco, y el tema 6, How Long Will They Mourn Me, perdón de nuevo Rodri, para poner en contexto esos 90 repletos de racismo y de violación de derechos por parte de no solo la policía, sino que también actual, ¿no? Todavía, ¿no? Que actual, justamente, de una sociedad y hasta desde el Estado mismo, ¿no? Bueno, la primera canción tiene un videoclip con nenes de Leto que después terminan convirtiéndose en mafiosos, la verdad que muy fuerte, y donde él canta medio una historia que claramente podría ser la suya, ¿no? Una autobiografía, y él recordando amigos que fueron abatidos por la policía o por incluso las peleas callejeras, que obviamente son parte de ese contexto de los 90 de la comunidad afroamericana, que después también vamos a adentrarnos. Y la segunda canción insiste más en esa cuestión de llorar a sus seres queridos, ¿no? Esa sensibilidad estética que él siempre tuvo se mezclaba con toda la cuestión activista. Y en el primer disco ya, Chupocalypsis Now, del año 91, se empezó a consolidar como lo que iba a ser, ¿no? Un representante, el representante máximo de ese subgénero gangsta del hip hop, que contaba lo que pasaba en las calles, esa ilegalidad que mostraba y que se formaban las bandas en los barrios para defenderse no solo de la poli, como decía antes, sino también de los propios, de las otras bandas, ¿no? De los propios, por decirlo de alguna forma, convivientes de los barrios, y donde las drogas, por supuesto, llevaban todo a un extremo, y era como la excusa perfecta, según decía Tupac, para que el Estado pueda reprimir y disciplinar a la sociedad. Y él decía, el gobierno habla de guerra contra las drogas y no existe tal cosa, lo que estamos haciendo es permitir el genocidio. Y había dos leyes que me gustaría contarles de ese momento de los 90, claves, que habilitadas por Clinton en ese momento, en el año 94, la ley de las 3 faltas, de los 3 strikes, si se quiere para decirlo, que era que al tercer acto delictivo menor, la detención iba a ser de por vida. O sea, si vos cometías 3 actos delictivos menores, el tercero iba a ser de por vida. Hay varias leyes polémicas de Clinton, ¿eh? Si uno puede revisar su historia, si revisas la historia de Clinton como presidente en Estados Unidos, hay varias leyes muy polémicas que pasaron por arriba. Exactamente, la otra era la ley Stand Your Ground de Florida, donde decía que podías matar a alguien si te sentías amenazado, ¿no? Eso lo que generaba era una libertad absoluta para el sistema penal de criminalizar a los pibes, a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes afroamericanos, mandando a las cárceles inventos de causas y por mínimas sospechas, y fue parte de toda lo que sufrió esa generación. Y él decía, el problema no son las razas, son los gobiernos capitalistas, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos. Ese era su poder, su forma o sea, ese era su discurso, para que vean un poco de dónde iba, empezando a generar enemigos por todos lados, ¿no? Al mismo tiempo que cada vez vendía más discos y cada vez tenía más seguidores, también tenía más enemigos, ¿no? Y acá viene la parte de Tupac contra todos, que se puede escuchar claramente en el tema Stay True, el tema número 5, donde él ataca contra todos, ataca contra todos los que lo fueron llevando los problemas. La policía, por supuesto, los medios de comunicación, el propio gobierno, como contábamos antes, y también se mete en este caso con ciertas mujeres. Por esta cuestión fue acusado de machista mucho tiempo, por este tema en particular y por muchos otros también. Esa estética, ¿no? Que hoy la vemos en... yo siempre jodo que a veces estamos 20 años atrasados con algunas cosas, y hoy vemos videos de trap, no argentino, sino internacional, o de los de reggaetón de la década pasada, donde decís la puta madre,
minas en bolas, ¿no? Y los chabones al lado de ellos. Los yates, ¿no? Sí, un montón de mujeres alrededor del cantante. Muy de los 90 también para los raperos yanquis, ¿no? Claro, sí, como que dio la vuelta y pasó al reggaetón. Eso, ¿no? Exactamente. La época del bling bling. ¿Cómo? La época del bling bling. ¿No? Exactamente. Pero bueno, para desglosar esta canción y todas esas contras que podíamos a ir de a poco, ¿no? Y vamos a ir y también cronológicamente, como en una adolescencia tan sufrida por embates de la policía, antes de grabar, un mes antes de que se edite su primer disco, que hablábamos antes, Chupacabras Now, en el año 91, Tupac recibe un brutal golpiza por haber cruzado mal la calle. Por cruzar mal la calle, lo cagan a trompadas, lo dejan inconsciente, lo meten en cana, y él demanda al Estado por $10 millones. Después, serie de arreglos, terminan pagándole $43.000. Pero lo que más termina pagando es Tupac, porque sin saberlo, eso iba a generar un comienzo de una persecución constante por parte de la policía, muchas veces también apoyada en sus actitudes, hay que decirlo también, por supuesto, no era un nenito de pecho, ¿no? Claro. Tupac. Era desafiante. Era muy desafiante, tenía armas, o sea, cargaba armas, o sea, de hecho, el propio Tupac, hay en el 92 un show donde se arma mucho bardo y supuestamente nunca quedó claro que alguien dispara un arma que era de Tupac y mata a un nene accidentalmente, ¿no? Y bueno, ahí empieza también toda una especie de quilombos que se arreglan más con guita porque fue todo más accidental y nunca se aclaró. Y bueno, todas cuestiones también de la carrera de Tupac, cuestiones legales que no terminan de aclararse del todo. En ese momento también la cosa llega a un mínimo acto de un juzgado donde un muchacho X es condenado y por disparar contra un policía, y su abogado usa como defensa que el muchacho lo había hecho porque había escuchado canciones de Tupac, ¿no? Donde empieza entonces a condenársele públicamente a Tupac, y donde el vicepresidente de ese entonces, Dan Quayle, públicamente le pide a las discográficas, a las disquerías, que no vendan más sus discos, ¿no? Entonces, como una incitación a la violencia. Exacto, enemigos desde el Estado también, Tupac, que luego se la devuelve en el próximo disco con la canción Last Words, y la hace justo con Ice Cube y Ice-T, así que dos grosos, ¿no? del género, que medio que de esa forma lo terminan como legitimando, ¿no? A Tupac como un líder. ¿Y cómo muere Tupac, Sergio? Bueno, Tupac muere, pero antes de contarte cómo muere, te voy a contar que esto sigue, porque empieza a tener tiroteos con policías, pero porque los policías lo tirotean a él y él se la devuelve, 2 policías ebrios en el 93, todo queda en la nada una vez más. Él empieza a decir que todos están contra él y que él no generó ninguna violencia, sino que él solamente contaba la violencia en la que vivía. Y bueno, el peor momento llega a fines del 93 cuando es acusado de violación, junto a 3 personas más. Una movida que era la acusación primaria era violación, sodomización, abuso sexual, no me sale la palabra, agresión, perdón. Y bueno, agresión física, ahí está. Y con el correr del desglose de un juicio que dura un año, todo se termina eliminando, ¿no? Quedando solo abuso sexual en primer grado, diciendo que era porque le había tocado el culo a la piba con quien había tenido ya sexo y consentido. Él, estamos en los 90, hoy día la verdad que es algo que igualmente está extremadamente condenado, más a un nivel sociedad tal vez que a nivel legal todavía, claro. Pero también tener en cuenta que él siempre dijo que él no hizo nada, ni siquiera eso, y que ya sabía por dónde venía la mano. Él siempre sospechó que había pasado algo, y por eso después es que él, en la canción esta que desglosó todo esto, él ataca contra ciertas personas, porque él siempre dijo que había sido toda una cama que le habían hecho a él, y que nunca se terminó tampoco, por supuesto, de comprobar, pero todos los cargos se fueron
yendo de a uno por uno, y él dijo, el daño ya está hecho, yo hoy ya no quiero ser parte de este mundo. Bueno, ese éxito que crecía por un lado, crecía también todo lo contrario. Y antes, porque ahora sí viene lo que preguntaba Rodri, nos vamos a ir al tema 8, que es Street Fame, y al tema 2, Don't Get It Twisted, donde mostramos otra parte de Tupac que también se empieza a centrar, y es la cuestión de la guerra de la costa este con el oeste, ¿no? En el rap de los 90. Este oeste, bandos, discográficas, algo que arrancó a principios de los 90 entre un rapero llamado Tim Dog, el rapero neoyorquino, que bardeaba a un grupo se llama NWA de California, y ahí empieza como una especie de constante ida y vuelta entre bardeos de canciones. Hasta ahora, bueno, puede pasar, sin dudas, ¿no? En el 92, Dr. Dre, todos lo conocemos, ¿no? Sí. Dr. Dre ya, porque después... Los auriculares. De Eminem. Claro, exacto. Crea la discográfica Death Row Records en el oeste, donde luego iba a estar Tupac. En el este, Puff Daddy, ¿no? Crea su propia discográfica Bad Boys en el año 93, que primero no tuvo éxito y que intentó llevarse a Tupac y tampoco lo logró, pero después, en el año 1994, Tupac sufre un robo, o sea, le roban y le disparan 5 veces en Nueva York, o sea, estando él en Nueva York, y él siempre sospechó que había una cuestión de pandillas de los del este que le habían hecho una cama, donde el máximo exponente iba a ser The Big, The Notorious Big, ¿no? El Biggie, como fue... B.I.G. ¡El Biggie! Notorious B.I.G. El Biggie, que, bueno, el favorito de Fede, por supuesto, que lanzó en ese momento el álbum Ready to Die, obteniendo una gran popularidad en toda la costa este y revalorizando el hip hop de la costa este, que había quedado medio así como a un lado, ¿no? En ese tiroteo, Tupac siempre dijo que tanto Puff como Biggie sabían del ataque y que nunca le avisaron, y encima, para después caldear la cosa, Biggie lanza en ese disco la canción Who Shot Ya, que es quien te disparó, haciendo irónico, ¿no? con Tupac, lo cual generó también una subida de tonos cada vez más fuerte. En ese momento, Tupac termina estando en prisión por el juicio que hablábamos antes de la violación, que estuvo días preso porque justamente la condena había sido mínima. Sí. Y en el medio del juicio, estando él en prisión, Tupac habla con Suge Knight, que era el socio de Dr. Dre. Dueño de The Row, un socio exactamente, y pago de fianza, contrataciones, se va a la discográfica y saca su disco All Eyes on Me, luego una vez saliendo de prisión, donde aniquila a Biggie, a Combs, a todos los Bad Boys, y empieza una disputa cada vez más fuerte que tiene como un punto muy clave en el año 95, una pelea entre miembros de las discográficas en una fiesta que termina con la muerte de un amigo muy cercano de Knight, ¿no? De Suge Knight, y todo empieza a descontrolarse. Sin embargo, esta sucesión de muertes que se empiezan a dar, que también tenían, y sobre todo eran más en el público que en los propios músicos, ¿no? La banda de una contra la banda de otro, asesinatos constantes, tiros, toda una cuestión muy oscura. Siempre se dijo que era más una movida mediática que real. Tupac mismo decía que era una movida más creada por la prensa que lo que realmente terminaba pasando, que después sí se retroalimentaba, por supuesto, pero que era tanto más una movida de prensa que otra cosa, que él decía que esto te iba a terminar debilitando todo su movimiento, toda esta idea de rebelarse contra un sistema que cada vez los oprimía más, y él proponía lanzar un disco que se llamaba One Nation para desmitificar toda esta cuestión y generar una unión que nunca se terminó de quedar, porque el 7 de septiembre de 1996 Tupac fue fatalmente tiroteado, saliendo, ¿no? Ahí por Las Vegas, por Nevada, 12 tiros le pegaron. No se conoce todavía hoy día quién fue el autor. Un auto, disparos, nada más. Eso fue después de... ¿Puede ser después de la pelea de Tyson?
Exactamente. Sergio, ya estamos pasadísimos del tiempo. Sí, estamos repasados del tiempo, así que le vamos a contar que en marzo del 97, en las mismas circunstancias, matan a Biggie, a Notorious Biggie, y ahí se termina esta guerra de pandillas, que para contar, vamos al tema, los dos temas muy rápidamente, querido Fede, y ya terminamos. El tema 7, Under Pressure, genera más un mito de la muerte, que ahora hay mitos que dicen que está vivo y que arregló con Fidel Castro para irse a Cuba y que se generó toda una movida con el asesinato, que era todo mentira. Y para alimentar el mito, él siempre dijo que en la canción Under Pressure dice que va a morir, y cuando está muriendo iba a maldecir la ley. Y dicen que cuando el policía que llega para preguntarle quién le había disparado y que le diga, él casi inconsciente le dice fuck you y queda inconsciente del todo, ¿no? O sea, sus últimas palabras son fuck you a la policía, como bien predecía en la canción. Es muy interesante, es muy interesante. A ver, estamos, Sergio, porque te queda algo más, porque si no, el Vasco me está... Solo me queda que el tema 10 es Steve Balin, y es donde él dice que a pesar de todo lo malo que viven los negros y que vivió él, sí, él la dio vuelta y él ganó, porque dice que incluso cuando me maten no van a poder sacarme del juego, ¿no? Para dejar, y vemos todos el legado que queda sin dudas de parte de Tupac para toda la música en general, no solo. Y miren las series que están en Netflix, miren los documentales que son muy interesantes. Completísimo el informe, Sergio, perdón por ahí el corte de tiempo, por favor, perdón, pero quedó completo. Hay un libro también que quiero recomendar que se llama ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur?, que es de Bárbara Pistola, argentina ella, así que también recomendadísimo para leer. Muy bien, así cerramos el No Sonora de hoy, completísimo de todo. Peto está viendo Boca y festejando, no sé qué festejar. No estoy festejando. Vamos a cerrar, nos vamos, gracias Vasco por la paciencia, perdón por los tiempitos que robamos, nos vemos la semana que viene, buena semana para todos, cuídense, lo mismo de siempre, si no hace falta salir no salgan, tapaboca y distancia social. Saludos. Y si te falta una imagen.